Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que, bueno, impresiona y genera muchas preguntas: la muerte natural. Y en concreto, esa forma tan dramática, tan desconcertante, que es la muerte súbita. Tenemos bastante información para guiarnos. Exacto. Y es importante empezar por aclarar conceptos, porque dentro de la muerte natural hay varios tipos. Hoy nos vamos a centrar en la muerte súbita, Que se define como... como la que ocurre de forma casi instantánea, ¿no? Y sobre todo inesperada, en alguien que aparentemente estaba sano, o bueno, al menos no tenía una enfermedad conocida que hiciera pensar en un riesgo vital inminente. que esa es la diferencia clave con la muerte repentina, ¿verdad? Precisamente. La muerte repentina también es brusca, pero ocurre en pacientes que ya tenían una enfermedad diagnosticada, ya fuera aguda o crónica, y donde, lamentablemente, pues un desenlace fatal entraba dentro de lo previsible, digamos. Entendido. O sea, la clave de la súbita es la sorpresa, lo inesperado, que no haya señales previas de alarma vital. Eso es. Y hay un criterio de tiempo bastante aceptado, que es que ocurra dentro de la primera hora desde que empiezan los síntomas, si es que los hay. Vale. Pues nuestra misión aquí hoy es desgranar esto. ¿Qué es exactamente? ¿Qué la causa? ¿Quién puede tener más riesgo? Y, bueno, ¿qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para prevenirla? Todo según la información que hemos podido analizar. Empezamos por el principio. ¿Da alguna señal de aviso? ¿Alguna pista? Esa es la gran pregunta, claro. Se habla de pródromos. Prodromos, síntomas previos. Sí, síntomas que podrían aparecer antes. Pero aquí está la dificultad. Son muy, muy inespecíficos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues a ver, se menciona una fatiga que parece exagerada para el esfuerzo que se ha hecho, dificultad para respirar, lo que llamamos disnea, Ajá. una sensación como de debilidad general, a veces palpitaciones o incluso una leve opresión en el pecho, algo que te obliga a pararte. Pero es que eso podría ser casi cualquier cosa. Estrés, cansancio... Exactamente. Ese es el kit de la cuestión para la predicción. Ninguno de esos síntomas es exclusivo de que vaya a pasar algo grave de forma inminente. Ya. Sin embargo, sí que pasa que a veces, cuando ya ha ocurrido una muerte súbita, pues investigando hacia atrás, se ve que la persona sí experimentó algo de esto poco antes. Podrían ser un aviso, sí, pero es muy difícil saberlo en el momento. Complicado interpretarlo, claro. Bueno, si las señales previas son tan ambiguas, ¿qué es lo que falla realmente? ¿Qué pasa en el cuerpo para que ocurra algo tan fulminante? ¿Qué nos dicen los análisis sobre las causas? Pues mira, la información apunta mayoritariamente hacia el corazón, los problemas cardíacos. El corazón. Sí. Concretamente, la causa que se señala como más frecuente es la enfermedad de las arterias coronarias. Las que llevan la sangre al propio músculo del corazón. Esas mismas. La famosa aterosclerosis, las placas de colesterol y demás que obstruyen esas arterias. Esa es la causa número 1 en frecuencia que se encuentra al estudiar estos casos, la enfermedad aterosclerótica coronaria o cardiopatía isquémica. Vale, la principal. Pero has dicho que no es la única causa cardíaca. No, para nada. En segundo lugar, digamos, aparecen otras alteraciones del propio corazón. Del músculo, de las válvulas. Exacto. Problemas más bien estructurales. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es eso? Es un engrosamiento anormal de las paredes del corazón. El músculo se pone demasiado grueso y eso hace que funcione peor y sobre todo que sea más propenso a tener arritmias graves. Entiendo. También problemas en las válvulas. Se menciona la estenosis aórtica, que es como si la válvula principal por donde sale la sangre del corazón se pusiera rígida y no abriera bien. Una puerta atascada. Algo así. O el prolapso mitral, que es otra válvula importante que no cierra como debería. O sea que tenemos problemas en las tuberías, las arterias, y en la estructura del motor, el músculo y las válvulas. ¿Algo más a nivel del corazón? Pues sí, y aquí viene algo que a mí me parece muy llamativo, y que se menciona bastante en los documentos. En un número no pequeño de casos, resulta que al examinar el corazón, este parece normal, estructuralmente normal a simple vista. ¿Cómo? ¿Un corazón que parece sano y de repente? Exacto. Eso sugiere que el problema no siempre es algo que se ve a simple vista, digamos.
Podría ser un fallo en el sistema eléctrico del corazón, Ah, o alteraciones a nivel microscópico en las células cardíacas, o problemas funcionales que no dejan una cicatriz o una marca estructural evidente. claro, eso abre un abanico de posibilidades enorme. Efectivamente, y a veces incluso lleva a clasificar el caso como muerte súbita de origen inexplicado, porque no se encuentra una causa clara. Vaya tela. O sea que el abanico de causas es amplio, aunque el corazón sea el protagonista. Hemos hablado de aterosclerosis, de miocardiopatías como la hipertrófica. Por cierto, decías que esa es más común en estudios de Estados Unidos, ¿no? Sí, y en cambio, en series europeas parece ser más frecuente otra, la miocardiopatía arritmogénica. Es una diferencia geográfica curiosa, ¿sí? ¿Y las valvulopatías? ¿Qué otras causas cardíacas o relacionadas se mencionan? Pues hay más cosas relacionadas con el corazón. Aparte de la aterosclerosis, puede haber anomalías congénitas, o sea, de nacimiento, en cómo están formadas o por dónde van las arterias coronarias. Como el síndrome S de Blanc-Garland. Por ejemplo, donde una coronaria nace de donde no debe, de la arteria pulmonar. También puede haber embolismos, coágulos que viajan y taponan una coronaria. A veces vienen de infecciones en las válvulas, endocarditis o de complicaciones de prótesis valvulares. Entiendo. E incluso hay una cosa curiosa. Arterias que en un tramo pasan por dentro del propio músculo cardíaco, lo que se llama en túnel, y pueden ser como aplastadas cada vez que el corazón late fuerte. Problemas como de diseño o de cableado, por así decir. Algo así. Y luego, aunque ya son menos frecuentes como causa primaria de muerte súbita, los análisis también citan otras situaciones muy graves que pueden acabar en un colapso rápido. ¿Fuera del corazón? Sí, por ejemplo, una hemorragia masiva dentro del cráneo, complicaciones agudas de la epilepsia, un ataque de asma gravísimo que provoque una parada respiratoria, un tromboembolismo pulmonar masivo, que es un coágulo enorme que bloquea las arterias de los pulmones. Situaciones críticas. Muy críticas. O la rotura de la arteria aorta, lo que se llama disección aórtica. Son eventos que pueden llevar a la muerte en muy poco tiempo. Vale. El panorama de causas es complejo. Corazón como principal sospechoso, pero no el único. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si estas son las causas, y muchas están ocultas, ¿hay alguna forma de saber quién tiene más riesgo? ¿Se puede identificar a la gente más vulnerable? Aquí la información es bastante clara y divide los factores de riesgo en dos grupos, lo cual es útil para pensar en la prevención. Por un lado están los factores que llamamos no modificables. Los que no podemos cambiar. Exacto, con los que tenemos que vivir. Según se indica serían la edad. Se menciona un umbral a partir de los 43 años, donde el riesgo empieza a aumentar significativamente. Ajá, El sexo, los hombres en general tienen mayor riesgo que las mujeres. vaya. Tener antecedentes en la familia de enfermedad coronaria que apareció pronto, a edades tempranas, en padres o hermanos. Y finalmente, tener ya diagnosticadas ciertas enfermedades de las válvulas del corazón. Entendido. Esos son los no modificables, pero decías que había otro grupo. Sí, los modificables, y aquí es donde se puede y se debe actuar. ¿Y cuáles son? Seguro que nos suenan. Pues sí, son viejos conocidos de la salud cardiovascular. El sedentarismo, no moverse lo suficiente, el estrés crónico, el tabaquismo, por supuesto, la obesidad. La hipertensión, el colesterol. Exacto, la resistencia a la insulina, que suele ir antes de la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y las dislipidemias. Tener el colesterol malo, el LDL, alto, el bueno, el HDL bajo o los triglicéridos altos. Queda clarísimo que el estilo de vida es fundamental aquí. Controlar estos factores modificables es la clave. Sin ninguna duda, es el mensaje principal que se saca al ver estos factores. Una parte importante del riesgo se puede manejar con hábitos saludables y con control médico regular. Hay dos grupos concretos que generan quizá más alarma social cuando sufren una muerte súbita. Los bebés muy pequeños y los deportistas. Si te parece, empezamos por el tema más delicado, el síndrome de muerte súbita del lactante, el SMSL. Sí, es un tema muy sensible, claro. El SMSL se define como la muerte súbita e inesperada de un bebé de menos de un año, que sigue sin explicación después de hacer una investigación completa. ¿Y qué incluye esa investigación? Pues incluye revisar toda la historia médica del bebé y de la madre, analizar muy bien el lugar y las circunstancias en las que ocurrió la muerte, y realizar una autopsia muy detallada. ¿Y se sabe algo sobre qué bebés podrían tener más riesgo? ¿Hay factores identificados? Sí, los datos analizados apuntan a algunos factores. La edad es clave.
El pico de incidencia está entre los 2 y los 4 meses de vida. ¿Tan pequeñitos? Sí. Hay un ligero predominio en varones frente a niñas. Parece que el riesgo es mayor en gemelos, hasta 5 veces más. Y también se ve que hay más casos en los meses fríos, en otoño e invierno. ¿Y la autopsia siempre da alguna pista? A veces sí. A veces la autopsia encuentra una causa clara. Una infección grave, una malformación cardíaca o de otro tipo. Y entonces, bueno, ya no se considera SMSL propiamente dicho, porque hay una explicación. Ya. Pero otras veces, los hallazgos son mínimos, o muy inespecíficos, o incluso no se encuentra nada relevante. Esos son los casos que quedan como inexplicados. A veces se menciona como hallazgo frecuente encontrar líquido espumoso alrededor de la nariz y la boca, pero no siempre es concluyente. Qué duro. Un verdadero drama sin respuestas claras en muchos casos. Bueno, pasemos al otro grupo que mencionábamos, los deportistas. Es muy impactante ver a alguien joven, aparentemente en plena forma física, desplomarse en medio de un partido o una carrera. Se mencionan casos conocidos como Marc-Vivien Foé, Antonio Puerta. Sí, incluso se menciona una referencia histórica, quizá el primer caso documentado, que sería Feidípides, el mensajero de Maratón en la antigua Grecia. Fíjate, es un tema que genera mucha preocupación, lógicamente. Muchísima. Pero aquí es fundamental aclarar algo que se subraya mucho en la información que hemos visto. El ejercicio físico intenso, por sí mismo, no suele ser la causa de arritmias mortales si no hay un problema cardíaco de base, si no hay un sustrato vulnerable previo. Entiendo. O sea que el ejercicio no es la causa raíz, sino que puede actuar como un detonante. Exactamente. El esfuerzo máximo provoca una gran liberación de catecolaminas como la adrenalina. Esto aumenta mucho las demandas sobre el corazón y puede, digamos, disparar una arritmia grave si existe esa condición previa que estaba oculta. Comprendido. Dicho esto, sí que se apunta que algunas arritmias como la fibrilación auricular pueden ser más comunes en atletas veteranos, sobre todo los de resistencia. Y también la bradicardia, el ritmo cardíaco lento, es muy frecuente por el propio entrenamiento, aunque ritmos ya extremadamente lentos sí que necesitan estudio. Vale. ¿Y cuáles son esas condiciones ocultas, esos sustratos, más frecuentes en deportistas que fallecen de forma súbita? ¿Cambia según la edad del deportista? Sí, el perfil cambia bastante. En deportistas menores de 30 años, la causa que más se cita, sobre todo en las series de Estados Unidos, es la miocardiopatía hipertrófica. La que mencionamos antes, el engrosamiento del músculo. Esa misma. Parece que fue el caso de Foy. También se encuentran otras hipertrofias del ventrículo sin causa clara, anomalías congénitas de las arterias coronarias, problemas en la aorta como roturas, malformaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro y una causa muy particular llamada comoteocordis. Comotiocordis. Suena curioso. ¿Qué es? Pues es algo bastante increíble, la verdad. Se trata de una arritmia mortal, normalmente una fibrilación ventricular, que se produce por un golpe directo en el pecho. Un golpe. Sí, un golpe no penetrante justo encima de la zona del corazón, pero que ocurre en un instante muy preciso y vulnerable del ciclo eléctrico del corazón. Lo más llamativo es que esto pasa sin que haya ningún daño estructural ni en el corazón, ni en las costillas, ni en ninguna parte. Es como un cortocircuito eléctrico fatal provocado solo por el impacto mecánico en el momento justo. ¡Qué barbaridad! Sí. Y los datos que se manejan sugieren que podría estar detrás de hasta un 20% de las muertes súbitas en deportistas jóvenes, una cifra nada despreciable. Desde luego. Impresionante y aterradora a la vez. ¿Y en los deportistas mayores de 30 años? ¿Cambia la cosa? Ahí cambia radicalmente. En los mayores de 30 años, la causa que predomina vuelve a ser la enfermedad coronaria por aterosclerosis, la misma que en la población general de esa edad. O sea, las placas de colesterol en las arterias. Exacto. El esfuerzo intenso puede hacer que una de esas placas se rompa, se forme un coágulo encima y eso cause un infarto agudo o directamente una arritmia letal. Entendido. Sabiendo todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se intentan prevenir estas tragedias en el mundo del deporte? Pues la clave, como te puedes imaginar, está en intentar detectar esas condiciones ocultas antes de que den problemas. Se insiste muchísimo en la importancia de hacer buenos reconocimientos médicos antes de empezar a competir o a entrenar a alta intensidad. Chequeos específicos. Sí. Además de una buena historia clínica y una exploración física, se recomienda incluir pruebas como un electrocardiograma, ECG, que ve la actividad eléctrica del corazón, una ecocardiografía,
que es la ecografía del corazón para ver su estructura y función, y en algunos casos, sobre todo si hay dudas o en deportistas de élite, una prueba de esfuerzo. ¿Y hay condiciones que directamente te impidan hacer deporte de alta intensidad? Sí, claro. Si en esos chequeos se detectan ciertas patologías, se contraindica el ejercicio intenso. Hablamos de problemas serios en las válvulas, de estrechamientos importantes de la arteria aorta, coartación, de si hay una inflamación activa del músculo cardíaco, miocarditis, o si ya se sabe que la persona tiene una cardiopatía isquémica o una miocardiopatía hipertrófica diagnosticada. Lógico. Pero ¿qué pasa con el ejercicio normal, el que hacemos la mayoría, no competitivo? Pues curiosamente, y esto es un mensaje importante que también se recalca, el ejercicio físico regular, moderado y adaptado a cada persona se considera protector. Protege contra la muerte súbita en la población general. El riesgo aparece con la alta intensidad cuando hay una patología escondida y no detectada. Interesante. De hecho, se menciona que en las autopsias de deportistas jóvenes que fallecen, lo que se suele encontrar es esa hipertrofia del corazón o esas anomalías en las coronarias que habían pasado desapercibidas. Vale. Entonces, para intentar identificar a la gente con riesgo en general, no solo deportistas, o para saber qué ha pasado si alguien sobrevive a una parada cardíaca, ¿qué herramientas de diagnóstico se usan? Y si se detecta un riesgo alto, ¿qué tratamientos hay? Bueno, para el diagnóstico y para evaluar el riesgo, se usan pruebas como la prueba de esfuerzo que ya comentamos, el Holter. El Holter es el que llevas puesto un día entero, ¿no? Eso es, un aparato que graba el ritmo del corazón durante 24 horas, 48 horas o incluso más para buscar arritmias que no aparecen todo el tiempo. Y en casos más complejos o específicos se pueden hacer estudios electrofisiológicos. ¿Eso qué es? Son pruebas más invasivas. Se introducen unos catéteres hasta el corazón para estudiar directamente su sistema eléctrico, ver dónde puede haber problemas y cómo responde a ciertos estímulos. Vale. Eso para diagnosticar o evaluar. Y para tratar o prevenir en gente que ya se sabe que tiene alto riesgo. Pues para las personas que han sobrevivido a una parada cardíaca o que tienen condiciones que les ponen en un riesgo muy alto de muerte súbita, existen dispositivos que se implantan. Los marcapasos se usan si el problema principal son ritmos demasiado lentos. Ajá. Pero para prevenir la muerte súbita causada por arritmias rápidas y caóticas, como la fibrilación ventricular, la herramienta clave son los desfibriladores automáticos implantables, los DAI. ¿Cómo funcionan? Son como unos marcapasos un poco más grandes y complejos. Llevan unos electrodos en el corazón que están constantemente vigilando el ritmo. Si detectan una de esas arritmias peligrosas que pueden causar la muerte súbita, el aparato aplica automáticamente una descarga eléctrica interna para intentar cortar la arritmia y que el corazón recupere un ritmo normal. Son como un ángel de la guarda interno, ¿no? Podría decirse así, sí. Han demostrado ser muy eficaces para salvar vidas en pacientes de alto riesgo. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, desde qué es exactamente la muerte súbita y cómo se diferencia de la repentina, hasta las múltiples causas con el corazón como eje central, pero no único actor. Hemos visto también los factores de riesgo, diferenciando los que podemos cambiar y los que no. Cierto, muy importante eso. Y las situaciones particulares de los lactantes y los deportistas, que siempre generan tanta inquietud. La prevención y la detección precoz parecen ser las claves. ¿Te queda alguna reflexión final sobre todo esto que hemos analizado? Pues mira, lo que a mí me parece más llamativo y hasta cierto punto inquietante de todo lo que hemos visto en la documentación es esa dualidad constante. ¿A qué te refieres? Por un lado, identificamos muchísimas causas posibles. Problemas en las arterias coronarias, en el músculo cardíaco, en las válvulas, fallos en el sistema eléctrico, incluso causas fuera del corazón como hemorragias cerebrales o embolias pulmonares. Sí, la lista es larga. Pero, por otro lado, sigue ahí esa categoría de muerte súbita de origen inexplicado. Y sigue apareciendo ese hallazgo de corazones aparentemente normales en un número significativo de autopsias. Es verdad. Es como si algo se nos estuviera escapando. Exacto. Y eso, para mí, deja una pregunta flotando. Algo en lo que pensar. ¿Qué mecanismos sutiles no estamos viendo? ¿Son problemas a nivel de los canales iónicos de las células? ¿Esos que regulan la electricidad del corazón? ¿Son alteraciones moleculares que no vemos al microscopio normal? ¿Microcicatrices o fibrosis muy pequeñas e indetectables? ¿O desajustes en cómo el sistema nervioso controla el corazón? Podría ser. ¿Qué es lo que nuestras herramientas actuales, incluso las más sofisticadas, no son capaces de captar? Y que podría explicar esos casos que son verdaderamente inesperados, donde todo parece normal hasta que deja de serlo.
Quizá entender esos mecanismos ocultos, esos detalles finos, sea el próximo gran paso que necesitamos dar para poder prevenir de verdad la muerte súbita.